Muy buenos días con todos, señoras y señores. Es el jueves 4 de febrero del año 2016. Estamos a la expectativa de una comunicación con Francisco Huerta Montalvo. Y aquí en el estudio aguardamos la presencia del doctor Milton Castillo, convocado para las 6:45 de la mañana. Fernando Cordero, ministro de la Defensa, y tal como anunciaba la compañera Ana María Canizares, el señor ministro de la Defensa estará aquí en vivo y en directo. Su personal de seguridad ya está prácticamente dominando todo el espectro del edificio Pucará, aquí en la Avenida República, lugar donde funcionan desde hace ya muchos años los estudios principales de la cadena Democracia, Radio y Televisión. Fernando Cordero, ministro de la Defensa, para tratar los temas, analizar, informar los temas de coyuntura. Puede ser que los temas de coyuntura estén ubicados en los cruces con el alto mando militar. Los militares defienden naturalmente su dispositivo de seguridad social. ¿Quién no lo haría? En cualquiera de los gremios del país. En la manifestación para exigir respeto a los recursos del ISFA y respaldar a la cúpula militar, existieron enfrentamientos ayer con activistas del oficialismo luego de una entrevista colectiva, la misma que se realizó en esta emisora. Los principales líderes de este movimiento militar, apegado a reglamentos, a la ley, fueron a dar al parque La Recoleta, acá en el sur de la capital, en donde se encuentra el Ministerio de la Defensa, y ahí se encontró también con un dispositivo que rechazó su comparecencia en esta manifestación para exigir respeto a los recursos del ISFA y respaldo a la cúpula militar. Hubo enfrentamientos con activistas del oficialismo que también fueron advertidos por inteligencia militar de que iba a haber esta convocatoria hasta la Plaza de la Recoleta, y ellos también se adelantaron con banderas oficialistas, gente del partido de gobierno, y ahí se produjo una gresca más o menos significativa. Así es que el señor ministro viene frontalmente a defender la posición del régimen. Ojalá nos traiga algún resultado también con respecto a los radares que se encuentran en un escenario de impunidad absoluta y total. Ese no es nuestro problema, puede decir el ministro de Defensa. Es problema de las autoridades judiciales. No, señor ministro. No, por allí se han tejido algunas cosas que no conviene al interés público. ¿Pero cuáles? Aquí le diremos. Señoras y señores, el 93% de los pacientes viven más de 5 años con cáncer. 93 pacientes de cáncer viven más de 5 años con cáncer. ¿Qué quiere decir este titular? En el Día Mundial contra el Cáncer que estamos celebrando este día, saludamos a todos los compatriotas, a todos nuestros familiares, a todo el espíritu indomable del pueblo ecuatoriano, de los miembros de miles y miles de hogares que quieren vivir. Según un estudio del proyecto Concord, aplicado en 26 millones de pacientes en más o menos 64 países, las personas viven más años con la enfermedad gracias al diagnóstico temprano. Pueden vivir
algunos años más, en promedio 5 años más, con un cáncer naturalmente que haya sido detectado a tiempo. Y hay muchas personas que se curan y para siempre, hasta cuando Dios dispone, como dicen nuestros padres y nuestros abuelos. La agenda del carnaval incluye las fiestas y los rituales. Primera plana del diario El Comercio, el diario La Hora, un gran rotativo al que le otorgamos lecturabilidad completa. Militares defienden su seguridad social. Está el doctor Francisco Huerta Montalvo. Me acaban de indicar. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Huerta, por estar con nosotros. Alguien tiene que convertir la indignación en esperanza. Hay indignación, según Pipo Lazo, una entrevista en la revista Plan B, realizada por el periodista Juan Carlos Calderón, nuestro colega, menciona esta frase: alguien tiene que convertir la indignación en esperanza. Pipo Lazo es un consultor político, es un asesor de gobiernos locales y es también un publicista. Él hace una radiografía en este trabajo periodístico de la revista Plan B, de la estrategia y los límites de la oposición, y también hace una radiografía de la forma en que los actores políticos se siguen quedando en la lucha personal contra Rafael Correa, cuando lo que se trata, según el Pipo, es de convertir, a través de una agenda ciudadana, la indignación contra el gobierno en esperanza. ¿Quién la provee, doctor Huerta? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Que incluso en esta se sigue manteniendo como eje lo que actualmente ocurre en cuanto a las personas que gobiernan. Y no va por ahí la cosa. Las personas valen mucho menos que los pueblos que gobiernan. Y entonces lo que hay que hacer es que ese pueblo que está mal gobernado reaccione como conjunto a partir de la elaboración de un proyecto de nación que incluya todos los requerimientos de ese pueblo que por siglos no han sido satisfechos y que en un rato tiene que convertirse en proyecto de nación, porque solo la indignación no basta. ¿Cómo la convertimos en esperanza? No sacando una X o 2, 3, 4 personas para que resistan a 1, 2, 3, 4, 10 personas, sino poniendo en la conciencia de los ecuatorianos una nueva manera de entender para una nueva manera de hacer político. Más de lo mismo, no, ya dijimos, hace mucho tiempo en Radio Democracia siempre, está faltando un proyecto de nación. Por suerte ahora, algunos grupos que conozco están en esa dirección, en ese propósito. Creo que allí puede surgir ese proyecto esperanzador. Primero qué y después quién, para ponerlo de esa manera. Creo que eso hace una síntesis del propósito de convertir la indignación en esperanza. Le ha preguntado a Pipo Lazo Juan Carlos Calderón: oiga, ¿y por qué los actores políticos no salen de la agenda de Correa y del gobierno y no pueden poner su agenda en el debate público? Él ha contestado: porque no entienden un elemento esencial de las campañas políticas y del juego político. Porque no entienden, dice, un elemento esencial de las campañas políticas y del juego político. La campaña política es una pelea de box, que el candidato A le gana al B. Es conectarse con la gente, hacer propuestas que respondan a las preocupaciones y demandas de la gente. La gente está preocupada por estar sin empleo. El Ecuador está en crisis, está endeudado, hay corrupción.
importante corrupción, grandísima corrupción. Han irrespetado a las libertades, no hay independencia de poderes, hay un conjunto de inquietudes que además responden a una ciudadanía que ya votó en contra de Correa en febrero del 2014. Ciudadanos urbanos, profesionales, clase media, informados y desinformados por el régimen, por la propaganda oficialista. Esa es su agenda, pero la oposición sigue funcionando en una agenda que posiciona lo personal. Que Correa esté equivocado, que yo tengo la razón. Claro que hay unas propuestas, especialmente provenientes de Lazo, dice de Montúfar, dice de Pachacuti, pero no hay un solo manifiesto de ninguna parte, de ninguno de ellos que expresen salidas. Solo hay diagnósticos, dice. ¿Usted qué opina, doctor Huerta? Me parecía importante leerlo literalmente la respuesta del Pipo Lazo. Fíjese que tengo otra motivación que hacerlo notar. Hay una coincidencia. En la esencia está faltando el proyecto de nación que yo llamo. El porqué para que el pueblo se convoque y reaccione frente a la actual situación. A partir de que tome conciencia de la crisis, el gobierno niega. Que tome conciencia de la corrupción, que el gobierno niega. Si esa conciencia es adquirida a partir del esfuerzo de los partidos, de las organizaciones, de los medios de comunicación, vamos en una dirección distinta a simplemente personalizar la pugna política, hacer la victoria, salir de lo cual no sería sino un cambio de lo mismo. Y entonces, para llegar a algo que valga la pena, hay que ir más a fondo, con la voluntad popular claramente expresada y canalizada. Yo coincido con la visión que el artículo reseñado conlleva en lo básico. Hay efectivamente un esfuerzo de algunas organizaciones políticas en esa dirección, pero no hay claramente definido. Para no abundar en discusiones teóricas, miremos en las propuestas que han estado planteando los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Miremos en el sector de los demócratas, porque ocurre que en el sector de los republicanos más o menos es la misma danza. Todo es un anti-Obama, crítica, negación, invocación, incluso a los santos, pero ninguna propuesta de nación. Y cuando se proponen algunas son las tonterías que dice el señor Trump sobre los migrantes, lo cual avergüenza. Pero Bernie Sanders, ha obligado a Hillary Clinton a plantear tesis, a discutir ideología, que aquí perdió sentido, que aquí hemos desvalorizado, dejando que la política se banalice y que cualquier idiota con 4 reales se sienta candidato a la presidencia. Ese es el riesgo de la banalización de la política. Doctor, bien dicho. Doctor, no obstante, el cambio que nos convendría para ejercitar una economía de producción, que siempre ha sido nuestro empeño, nuestro anhelo y nuestra tesis, para generar empleo, para multiplicar los efectos de una economía sana, la economía de la producción. Eso vino a destruir prácticamente el modelo del presidente Correa, porque de todo se encargó él. Y de allí nacen las vetas de corrupción que hasta ahora explotan, porque todo han comprado a través de proveedores. ¿Y a quién más se puede comprar? Directamente al productor.
Eso es lo que por lo menos en esta emisora, con toda coherencia hemos mantenido. Y por eso no hay ningún recambio importante en el ejercicio de la producción nacional, más bien ha sido dejado a un lado el productor nacional de todo, de alimentos y de insumos propiamente ecuatorianos. Entonces, este gobierno tiene una visión vertical de controlar a los empresarios. Todos los empresarios son para él sospechosos. Y es una forma de ver, pero se debe tener una filosofía de confianza, abrirnos a verdaderas alianzas con el sector privado, con Estados Unidos, con la Unión Europea, porque esto no es un problema ideológico, este es un problema pragmático. Nosotros vivimos en un mundo interrelacionado. Entonces, allí está la cosa, y ahí está el equívoco grande, con lo cual se acabó esta fortuna ecuatoriana, porque imagínese, doctor Huerta, 260 y pico de miles de millones de dólares que se han gastado en estos 9 años. Caramba, es una inversión que ya quisiera el candidato presidencial norteamericano aumentara su enorme fortuna. Y entonces, ¿quién responde por este gasto tan defectuoso, sin orientación, sin límite, y que solamente fue destinado a inflar un aparato proveedor que desde el exterior y desde las interioridades de los amigos del régimen o de los actores en el propio régimen se han beneficiado hasta el hartazgo? Y por eso es de esta corrupción. Ya están fuera del país, además, muchísima gente que trabajó con esta metodología. ¿Cuándo y quién va a decir estas cosas de frente al presidente Correa antes de que se nos vaya, si es que se va? A mí me da toda la espina de que él va a quedarse con una prohibición de última instancia del Tribunal Constitucional, pero ese es otro capítulo. Doctor Huerta. Sí, básicamente responde toda la gente cómplice de una tolerancia inaceptable frente a tanto despropósito. Básicamente responden los alcahuetes de la política, que diría Carlos Julio Arosemena. Porque algunas voces se han alzado a criticar el modelo, a criticar sus resultados, a decir no puede ser que todo se lo gaste, a defender el ahorro, otro estilo de gobernar, a insistir en el viejo modelo de desarrollo agropecuario, que es una de las esencias de potencial avance en un país como el nuestro. Pero con incentivos productivos. Ahí hubiera sido grande el esfuerzo del gobierno, ¿verdad, doctor? Por supuesto, conociendo el sector rural, no es sencillo, pero es clave. Hay países agrícolas desarrollados, como Nueva Zelanda. Hemos tenido ese modelo siempre presente. Incluso hemos bromeado con la vinculación de lo agrícola, pecuario, industrializado, con ciencia y tecnología e innovación. ¿Se acuerda usted cuando molestábamos con el binomio agropecuario huerta-vaca? Precisamente, con buen humor, porque nunca hay que perder una dosis de buen humor. Pero esto ejemplificaba nuestra búsqueda en el campo de la salida para el país. Porque hemos estado viviendo de esa condición. Desde el cacao, desde el café, desde el banano, y de repente llegó el petróleo y nos hizo perder el ritmo. ¿Qué deberíamos haber hecho con el petróleo? Lo que se dijo a lo largo del tiempo, no solo en relación a este gobierno, sembrarlo. Y si ya no lo sembramos en época de un precio relativamente bajo, cuando hubo excedente en el precio, por la enorme subida del precio del barril, guarda el diferencial de lo presupuestado a lo recibido. Pero vino una política loca de gasto,
vinculada a la corrupción. Mientras más compro, más comisiones tengo. Y no me hagan hablar pues de que eso no es así. Este tema, el sistema informático que se le vende al Consejo de la Judicatura, revela con claridad cómo se han manejado las cosas. 23 millones de dólares que no han tenido un día de uso positivo. Y ahora nadie tiene la culpa. Ese editorial del Expreso de hoy día es duro, es demasiado complicado como para dejarlo sin analizar, pero como usted dice, ese es motivo de otro análisis en este momento. Hay que insistir entonces en la elaboración de un modelo de nación que incluya nuestras ventajas competitivas y comparativas, nuestra capacidad de talento humano al servicio de ese propósito, y en democracia, con pleno respeto a las libertades y al marco legal que nos demos, avanzar. La potencialidad es enorme. Si a esta condición beneficiada por el clima, por las distintas calidades ecológicas de los distintos pisos ecológicos, añadimos turismo, el país es hermoso, pequeño. Para mí el eslogan que más define esta situación es: venga al Ecuador, el mundo en la mitad del mundo. Aquí tenemos todo en un pedacito de país. Eso es una ventaja competitiva para el turismo. Y si le ponemos minería desarrollada con toda la conciencia ecológica que hace falta, desde el Papa para abajo nos están diciendo cuidado con el planeta, tendríamos cómo avanzar sin la novelería de tecnologías de punta para las que no estamos listos todavía, para las que tenemos que seguir avanzando con el desarrollo de nuestras universidades en función de nuevas posibilidades científico-tecnológicas y de innovación. Pero tanto con el desarrollo agrícola, con el desarrollo pecuario, desarrollo agroalimentario, no solo para comer nosotros, sino para exportar productos con valor agregado, con turismo, el Ecuador tiene cómo salir. Desgraciadamente, la fantasía administrativa, eso de sentirse Simón Bolívar redivivo, eso de querer tener una condición de liderazgo continental, esa desmesura producto de una variedad patológica, es lo que nos tiene como nos tiene. Acordémonos que llegó a decirse: yo estoy en capacidad de manejar el país con petróleo de $20, sin reparar en el horror que significa esa tontería al expresar un precio posible inferior al costo de sacar ese barril de petróleo, que es superior a los $20. Por el estilo, sin confianza, el sector empresarial se destruye. Nadie invierte como tiene que hacerlo en base de ese factor clave de cualquier desarrollo, que es confianza, certidumbre. Y si nadie invierte aquí, peor de afuera. ¿Qué ventaja competitiva teníamos? Moneda fuerte. Garantizábamos, dolarizados como estamos, una serie de ventajas que no tienen países donde la moneda puede devaluarse. Pero en cambio no garantizábamos seguridad jurídica, porque hay un caos donde si el presidente dice A, hasta la Junta Parroquial dice X, en relación, por ejemplo, a un proyecto de desarrollo minero. Y entonces, en ese ambiente, ¿quién va a invertir? Hay que darle la vuelta a toda esa tontería grandilocuente, que pudo haber tenido hasta buena intención. Suena bonito decir que la naturaleza tiene derechos, muy bien. Dejamos ese tipo de cosas en la Constitución, pero ponemos el país a un ritmo contemporáneo para que las cuestiones avancen como tienen que avanzar en función de los intereses de las mayorías. Y es otro indicador. Se ha seguido gobernando para minorías privilegiadas, que son la esencia de la alcahuetería que comento, que son las que se pusieron ciegas frente a la advertencia de la que se venía. Pero no cabe llorar sobre la leche derramada, sino con optimismo comenzar a diseñar el futuro. Nuestros hijos se lo merecen. Un gran diseño de futuro, no solo para ellos, sino también con ellos.
esa fuerza de la juventud que se manifestó en las calles de Quito y otras ciudades del Ecuador, ahora tiene que convertirse en proyecto nacional, en proyecto de futuro. Y creo que tenemos gran calidad en esa fuerza como para que este proyecto sea todo lo venturoso que lo deseamos. Con un aplauso despedimos esta magnífica intervención del doctor Francisco Huerta Montalvo. Doctor, hasta otro día. Muchas gracias. Con mucho gusto, Gonzalo. Gracias, doctor. Felicidades. Oiga, Milton, adivinen con quién estoy saludando este momento. Estoy saludando con el exalcalde de Quito. Quedó su campaña a medio gas. Creo que faltó dinero, entusiasmo, no creo. El entusiasmo lo vimos aquí, lo palpamos aquí. Y en todos los barrios capitalinos, Milton Castillo, el candidato a la alcaldía de Quito. Justo en el evento, en el torneo en que participó el actual burgomaestre. Pero a Milton le faltaron algunas cosas, no cualidades ni características, especialmente de un prolijo estudio de la urbe. Él lo tiene. El sentido común, que es la herramienta más importante en este momento para los que quieren ser políticos, también lo tiene. ¿Qué le ha parecido la intervención de Pancho Huerta a Milton? Gracias. Buenos días. Buenos días, Gonzalito. Siempre con su corbatín. ¿Cuántos corbatines tiene usted? Bueno, tengo una docena y un tanto más. De todos los colores. Sí, y me gusta armarlos. Tengo entre los corbatines ya armados y los que se arman. Porque también se pueden armar. Sí, como una corbata. Una corbata, mire viendo, usted. Sí. Y los puede armar porque es muy bonito armarse el nudo del corbatín. En las mañanas me pone más alegre, más contento. Gracias por su invitación, mil perdones por el atraso. Muy estimulado. Sí, yo paso dejando en las mañanas en el colegio a los hijos, por eso me hice un poco tarde, mil perdones. No, yo le quería simplemente llamar la atención para que otra vez no me haga esto y vaya a dejar a los niños un poco más temprano. Humildemente, no mil se disculpas. Preocupe. Perdón. Es tiempo de pragmatismo y honradez. El que quiera hacer política necesita ser tremendamente pragmático, pero igualmente honrado. Porque la política, y en el imaginario de la gente está así marcado, Gonzalo y amigos, la política es el escenario para muchos en donde se enriquecen, en donde viven del tráfico de influencias y se olvidan de las verdaderas necesidades de la gente y esa utopía que se construye en los documentos políticos. La Constitución de la República tiene una dosis de utopía a la que tenemos que llegar. Y las élites políticas y económicas de un país tienen la obligación de tratar de llegar a esa utopía. La política es la herramienta para llegar a esa utopía. Y a propósito de lo dicho por el doctor Huerta, tan inteligente siempre, me hacía acuerdo de un libro de ese gran español del siglo pasado, don José Ortega y Gasset. España invertebrada se llamaba, que es recomendable. Y que lo escribí en un momento en donde Y para toda época, además. Y para toda época, de verdad, es universal ese mensaje. Las élites, no necesariamente la aristocracia, ojo, no esas élites que vienen de la sangre, sino esas élites las que vienen, intelectuales. exacto, de ese comportamiento amante de sus raíces, amante de la tierra en la que nacieron, de amor a la patria, y que tienen un comportamiento de tal naturaleza que el pueblo ve de manera ejemplificarizadora el comportamiento de estas élites y los emula. Y busca asemejarse. Sí, y mire, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de la Argentina del siglo pasado, y que Macri está un poco desempolvando con un mensaje que nosotros también necesitamos desempolvar, están relacionados a que el desarrollo de una nación, de un país, no tiene que ver con el caudillo de turno, ni con la autoridad que viene a meterle el cuento a la gente. El milagrero, el Mesías. Exactamente, sino en uno mismo, querido Gonzalo.
en las capacidades que uno tiene. Un poco parafraseando a Kennedy, ¿verdad? No pregunten la patria qué puede hacer por ustedes, sino ustedes qué pueden hacer por la patria. Un poco por allí va la construcción de la indignación en esperanza nuevamente. En el Ecuador en particular, la gente salió a la calle con la indignación del caso, pero porque tenía la necesidad de decir, yo creo en mí, tú no tienes por qué seguirme, autoridad, presidente de la República, mintiendo. No tenemos por qué tolerar mentiras. La política no tiene por qué ser un PhD de mentiras. Porque si en algo está especializado el presidente de la República y tiene un philosophical doctor, ¿no? Un PhD es en meter cuento a la gente. Y mire, habemos unos con menos tolerancia que otros para soportar mentiras. Evidentemente, las únicas armas que tenemos es nuestra inteligencia y nuestra para todos energía, es ¿verdad? Indignante la mentira. Sí, y ya se convierte en una política del día a día. Mire, esas políticas de mentira, más un manejo económico errático, ni qué decir también de la política exterior. Desconocedor, además. Sí, desconcertante para alguien que tiene un título académico de PhD, ¿verdad? El manejo económico relacionado a estimular el consumo, no a desarrollar ni el ahorro, ni esas buenas prácticas que el padre le enseña a los hijos. Hijos, ahorren. Hijos, miren, ahora que ya me quedé sin trabajo, aquí tengo guardada una platita. No. El presidente de la República a sus hijos les enseñará que no guarden dinero, sino que usen la tarjeta de crédito cuando no tengan dinero. Y lo dijo públicamente, pues no. Y luego dijo que académicamente no estamos en crisis. Digan lo que digan, ¿verdad? Y bajo ese tono de arrogancia y de burlarse de la inteligencia de la gente, nos termina diciendo, ¿dónde están los nuevos ricos que ustedes están diciendo la revolución ciudadana ha generado? ¿No? Y amenaza e insulta a quien le dice, aquí está el listado de sus compadritos que están bien ricos, que antes eran vendedores de casimires o vendedores de sándwiches o vendedores de computadoras y ahora son millonarios, ¿no? La gente está indignada cuando ve que no hay una explicación de carácter clara, honesta, sobre el manejo del seguro social, por ejemplo, sobre cómo se financió él en su momento su campaña, porque tenemos una novedad indignante también y una capacidad impresionante del presidente de la República de tener apoyantes de todo el abanico político y económico del país, desde la extrema izquierda, porque no se ha desvirtuado el aporte de las FARC, así como no se ha desvirtuado el aporte de los hermanos Isaías. Mire, para eso han tenido una capacidad impresionante. O el señor El Curí. Pasando por los grandes monopolios y las grandes cadenas económicas, grupos económicos del país. Y no nos aclara. Bueno, entonces todo esto ¿en qué se resume? En que la clase política, licenciado, es la que tiene la obligación de actuar con pragmatismo, de llevar al pueblo, de conectarse con las utopías del pueblo y con honradez, y hacerlo con honradez. No podemos tener una clase política que canta esa guaracha cubana que se llama el quítate tú pa' ponerme yo. Eso es lo que han demostrado. Los políticos, la partidocracia, el pasado, la restauración conservadora eran ladrones, ¿no? Y le robaron hasta la esperanza al pueblo. Nosotros no robamos nada. No, mentira. Hay muchas cosas que tienen que aclararse. Dentro de esta lógica, el papel de la unidad es importante, pero no va a ser el más importante. ¿Sabe por qué? Porque los únicos que tienen calidad moral para hablar de unidad en el país son aquellos que han demostrado de manera acrisolada que no han estado de alcahuetes, como nos recordaba el doctor Huerta hace un momentito, que no han estado de alcahuetes de un sistema económico, político, indolente, con las sensibilidades más grandes de la colectividad. Nadie que tenga rabo de paja tiene derecho a hablar de unidad. Ningún alcahuete. Ningún alcahuete. Porque eso decía Carlos Julio Arosemena, el expresidente ecuatoriano. De él se acordó Pancho Huerta hace contados instantes.
Sí. Bueno, pero quedemos en la frase, convertir la indignación en esperanza. Es muy difícil, ¿no? Con todo lo recorrido, o es fácil, o ha llegado la hora de perdonarnos, ¿qué sería? O más bien, falta un episodio justiciero que ponga en su lugar a cada ser que ha participado en estos 2 quinquenios en actividades de responsabilidad económica y de responsabilidad política. Sí. ¿A usted qué le parece? Sí, que hay que hacer una necesaria distinción entre los límites de la justicia y los límites de la venganza. El pueblo tiene un discurso de justicia, que en palabras de Aristóteles es la mayor virtud que puede tener un ser humano. Ser un hombre de justicia recolecta todas las otras virtudes. Y en el caso, en el país, la justicia está relacionada a primero exigirle cuentas al actual mandatario. Vea, yo ya no soy muy partidario del fuera corre afuera, le contaré, a pesar de que me la he rajado en las calles, ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque yo me pongo a pensar que va a resultar premiado diciéndole con una buena patada fuera de Carondelet y se va. ¿Y quién soluciona pues toda perdón, cada uno ponga el calificativo que quiera? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Entonces, no señor, usted no se me va a Bélgica, ojo, usted se queda aquí respondiendo por todo lo que está sucediendo. La amenaza de Andrés Páez. Porque hay que hacerle rendir cuentas a él y a su grupo, a su cuerpo colegiado de revolucionarios de manos limpias y mentes brillantes. Y si él se queda por decisión popular un periodo adicional, dicen que el Tribunal Constitucional, ayer decían importantísimos analistas, gente que está en la academia, puede pasar un episodio muy sorpresivo el instante en que el Tribunal Constitucional no le otorgue es decir, no convalide la enmienda. Así es. Por la que él dejó de ser candidato a la presidencia. Claro, y como decía Velasco Ibarra, en arte de birli birloque, ya vuelvan a contradecirse lo que ya le dijeron que sí, porque ya aceptó pues la Corte Constitucional la transitoria, esa en donde el presidente dice que él no, ¿verdad? Es posible. Está convalidado aquello por el Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional ya dijo que la transitoria era válida. Y la transitoria que presentó... Retomar la inconstitucionalidad de esa enmienda sería... Por ahí, claro, mire, gente, actores políticos, Unidad Popular, el doctor... Pero Torres, sería freír el granizo, como decía don Andrés ¿no? Vea, la Corte Constitucional ecuatoriana no se diferencia de la Corte Constitucional venezolana. No olvide que en Venezuela, por mayoría de votos de la Corte Constitucional, le tuvieron vivo a Chávez. Así que no me extrañe que hagan algo así aquí en el Ecuador, porque les convenía, porque necesitaban sostener el proyecto y se inventan cualquier herejía jurídica para hacer lo que les viene en gana. ¿Qué tiempo le tuvieron, según sus cuentas, a Chávez vivo? Por mayoría de votos. Este detalle quiero renovar. Es aproximadamente unos 3 meses, pues. Claro, fue aproximadamente de lo que consta en la prensa. Sí. Si la Corte Constitucional nuestra dijo que la reelección indefinida es un derecho suyo y mío, de los ciudadanos, no hizo ningún otro análisis que ese, que es un nuevo rol del ciudadano, dice, página 65 del dictamen. Un nuevo rol de nosotros. Entonces, claro, puede suceder que venga el presidente de la República apoyado por todos, por la institucionalidad que la tiene a sus órdenes y quiera volver a ser candidato, ¿no? Pero yo creo que el pueblo no lo va a permitir. Las encuestas están clarísimas. Para que Santiago Pérez, el encuestador oficial, diga lo que dijo es porque, caramba, algo está muy mal, ya. Y el presidente lo sabe. Y por eso también no quiso ir a la reelección, porque sabe que va a perder. Y él no es de los que sabe perder. Puede asimilar la pérdida. No puede. La el propio hermano no Fabricio decía, mi hermano Rafael, si no gana, empata. Así decía el inefable Fabricito. Porque... está rico Fabricio, ¿no? Sí,
está en la lista de los nuevos ricos, pues no. Claro. Pero claro, cuando los periodistas dijeron que el presidente sabía que su hermano estaba rico en el libro El Gran Hermano, los enjuició por daños y perjuicios. ¿Cómo así osaron decir que yo conozco que mi hermano sabía de esos contratos? ¿Cómo así? Entonces retiro mis palabras. Yo solo le pregunté a usted. Bueno, parece que Fabricio... mi querido Gonzalo, yo asumo la responsabilidad de esto, porque a mí jurídicamente me consta. Y yo escribí alguna ocasión una columna que el diario El Comercio tuvo la bondad de invitarme. En el 2008... ¿Ya? Como columnista invitado. Sí, como columnista invitado. Hablaba yo, se denominaba negociar ilícitos, se titulaba esa columna. Y hacía referencia, entre otras cosas, al tema de Invermoon, el vínculo del señor Vinicio Alvarado con la empresa peruana a la que luego por consulta popular lograron votar, a los casinos. Así fue. Porque los casinos fue el resultado, la saca los casinos de una bronca de Vinicio Alvarado con la empresa peruana Invermoon. Había el tema... ¿Que le quedó mal en algo? ¿Se acuerdan que el propio Fabricio, cuando estaba siendo atacado por los contratos, le acusó a Vinicio, creo, utilizó al gordito de Invermoon? ¿Se acuerdan que decía, van a matar al gordito? Sí. El gordito había presentado un cheque y una declaración juramentada en donde decía que mensualmente le pasaban un chequecito a Vinicio Alvarado, pues. Y entonces ahí fue, fue el acabose. Nosotros no olvidamos. Lo que hay que decirle a los gobernantes actuales y a los que vengan, porque el Ecuador sigue independientemente de quién esté. La memoria del Ecuador es... Que nosotros no vamos a olvidar, no vamos a olvidar, y que más tarde o más temprano rendirán cuentas, porque a nosotros sí nos cuesta el dinero que llevamos a nuestra casa, que el pan que llevamos a nuestros hijos es un pan hecho con esfuerzo, con honradez, sin pasarse de vivo con nadie, sin echar cuento a nadie, mi querido Gonzalo. Milton Castillo, ex candidato a la alcaldía de Quito en la cadena Democracia, y enseguida, después de una pauta publicitaria, Fernando Cordero, ministro de la Defensa Nacional, hablar de los temas CISPA y los temas de coyuntura también. Así es que nosotros informamos, usted es el que decide.